Buenos días, profe. Nosotros le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre algunos conocimientos que usted tenga sobre los cuentos. Es por eso que nosotros vamos a emplear esto. Bueno, nuestro trabajo se titula Una guía metodológica de estrategias para el uso de los cuentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el primero de básica de esta institución que estamos haciendo práctica. Bueno, el objetivo general de nuestro trabajo es proponer una guía metodológica para el uso de los cuentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de primero de básica de la unidad educativa Antonio Ávila Maldonado. Empecemos con las preguntas. ¿Usted considera que los cuentos son importantes en preescolar? ¿Podría compartir algún ejemplo en el que haya observado su impacto en el aprendizaje? Muy buenas tardes, estimados chicos. Pues los cuentos son de fundamental importancia en preescolar, ya que permiten a los niños conectar ideas abstractas de manera concreta y comprensible mediante la interacción del docente con los estudiantes. Un ejemplo podría ser un cuento sobre la amistad, donde los chicos puedan pues observar las imágenes, entender un poquito el contenido, la moraleja y podamos obtener un aprendizaje de este cuento. Ya. La siguiente pregunta sería, ¿cómo el uso de los cuentos se relaciona con el elemento integrador de la clase? Pues el cuento se lo utiliza como un eje transversal, es decir, que va por diferentes áreas, como lenguaje, emociones, habilidades cognitivas, diálogo. Entonces, los temas que abordamos permiten trabajar aspectos, como les mencionaba, pues de diferentes áreas, como son los matemáticos, los científicos, expresión oral y muchos más. Ya, pero la siguiente pregunta sería, al momento de usted planificar, ¿cómo establece una relación entre el cuento, el ámbito de aprendizaje y la destreza que debe desarrollar en la clase? Pues aquí identificamos, estimados chicos, pues el objetivo de nuestra planificación, las habilidades, los destrezas que deseamos trabajar y en base a eso, pues nosotros seleccionamos un cuento que cumpla con estas características y que finalmente pues sea atractivo y llamativo y puedan convertirse en actividades para que los chicos logren aprendizajes significativos. Ya, muy bien. En ese caso, ¿nos podría proporcionar un ejemplo de cómo ha utilizado un cuento para integrar las diferentes áreas de aprendizaje? Claro, por ejemplo, el cuento de los tres chanchitos. En este cuento, pues podemos utilizarlo primero como matemáticas del conteo, como expresión oral, la historia, convivencia, identidad y autonomía, los aprendizajes, las normas de comportamiento, los personajes que eran buenos, que eran malos. Y finalmente también lo que es la expresión plástica, técnicas grafoplásticas para donde se puede modelar el cuento, dibujar el cuento, pintar el cuento, de esa manera. Después de nosotros implementar la guía metodológica, ¿qué actividades específicas usted pudiera plantear para complementar el uso de los cuentos en el aula? Podemos utilizar lo que son actividades como juego de roles, dibujo, escritura creativa, donde los niños puedan crear su propia versión del cuento, ayudar a afianzar el aprendizaje obtenido. También puede ser actividades lúdicas mediante títeres o maquetas. Listo, profe. Otra pregunta sería, ¿qué estrategias utiliza para asegurarse de que la información que comunica a través del cuento sea precisa? Aquí, pues, queridos estudiantes, tenemos que utilizar un lenguaje claro, sencillo, sin palabras muy técnicas, para que los chicos puedan obtener el mensaje. También un poco de expresión facial para que los chicos también puedan mirar al profe y tratar como les diríamos, meternos en el personaje para que los chicos puedan entender todo el contenido que tratamos de dar a los chicos. Listo, profe, muchas gracias. El otro es, ¿cómo el uso de los cuentos fomenta la participación de los niños? Pues aquí, cuando usamos los cuentos, pues se invita a que todos participen mediante preguntas, y donde ellos pueden interactuar, predecir el final del cuento, hacer una pausa, cambiar los finales del cuento y sobre todo pueden dar una opinión ellos también de los personajes
y mediante las narraciones, como les decían antes. Otra pregunta sería, ¿qué estrategias se utiliza para que los estudiantes puedan pasar de conceptos concretos a ideas abstractas al trabajar con cuentos? Bueno, pues aquí relacionamos los conceptos con experiencias cotidianas, con su diario vivir, para que ellos lo conviertan en algo concreto y significativo para ellos. Por ejemplo, si tratamos de un tema de la generosidad, por ejemplo, entonces dice, ¿qué haríamos si un amigo no tiene un juguete? ¿Le compartirías? ¿No le compartirías? ¿Le comprarías uno? Etcétera, para que ellos aterricen esta realidad tratando de que la tengan de manera concreta y más bien no abstracta. La pregunta sería, ¿cómo utiliza los diferentes modos de comunicación, como la comunicación verbal, no verbal y escrita, para adaptarse a las necesidades de los niños y asegurar que los mensajes se transmitan de manera efectiva? Pues aquí combinamos, queridos estudiantes, la narración verbal con gestos y expresiones faciales que refuercen el mensaje. Por ejemplo, aquí utilizaríamos, por ejemplo, una expresión de asombro, de alegría, de tristeza y sobre todo también la voz, ¿no? Es muy fundamental tratar de cambiar la voz, tratar de, si es un niño, hacer un niño, si es el lobo, hacer el lobo. Entonces, de esta forma los chicos aprenden de mejor manera. Listo, profe. ¿Cómo interactúa con los niños al momento de narrar un cuento? Es decir, ¿cómo usted adapta su lenguaje utilizando expresiones propias para que ellos puedan comprender la información que se les está narrando? Pues aquí, como les decía, pues tratamos de que el mensaje llegue a los chicos. Si nosotros estamos dando lectura al cuento y vemos algunos términos que no lo puedan entender, entonces tratamos de cambiar la terminología al nivel de ellos, al entendimiento de ellos, para que ellos puedan sobre todo comprender el mensaje. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias implementa para asegurarse que cada niño tenga una comunicación individualizada con usted durante la narración de los cuentos? Pues aquí hacemos, cuando desarrollamos la narración, hacemos unas pausas para que individualmente ellos puedan interactuar, que ellos tengan un momento de participación. Además, damos la retroalimentación personalizada. Por ejemplo, preguntamos a algún estudiante si de pronto comprendió el mensaje y dice que no. De pronto hacemos un recordatorio de los personajes, de las actividades que hacían para que ellos puedan entender individualmente y, por supuesto, grupalmente. Ya. A través del uso de los cuentos, ¿cómo usted ha hecho que los niños comprendan algunos temas de la clase, como sean las emociones, valores o temas sociales? Pues aquí, como les decía, podemos hacer mediante ejemplos de algo vivencial para que ellos puedan obtener estos aprendizajes de los cuentos, ya que la mayoría de cuentos pues trata de una moraleja por lo general, digamos buena, ¿no? Pero ellos tratarán de entenderlo si nosotros les damos las facilidades para que puedan entender y puedan interactuar con estos cuentos. Ya. Eh, ¿Cómo fomenta la participación grupal de los estudiantes al trabajar con los cuentos en el aula? Aquí lo fundamental es trabajar con dinámicas grupales, hacemos dramatizaciones para que los niños tengan un rol dentro del cuento, la nominación de roles para que puedan dramatizar el cuento y sobre todo ellos de ahí pues interactúan, colaboran, conversan, crean el personaje pues para transmitirlo al resto de compañeros. Profe, ¿podría dar un ejemplo de cómo ha integrado un tema social relevante al utilizar un cuento en el aula? Por supuesto, utilizamos un cuento, por ejemplo, para la diversidad cultural. Entonces, le damos lectura a un cuento donde, por ejemplo, una de X lugar no es aceptada y entonces a los chicos les contamos el cuento y luego les hacemos una retroalimentación de por qué no es aceptada y luego por supuesto va desarrollándose el cuento donde los amigos le aceptan y sacamos conclusiones y por supuesto esa conclusión que ellos dan pues les servirá mucho porque
ellos estarán adoptando esta situación donde ya la niña es aceptada, entonces, de esa manera. Gracias, profe. A ver, la otra sería, ¿qué instrumentos y técnicas utiliza para evaluar el uso de los cuentos? Pues aquí utilizamos, queridos chicos, como ustedes lo conocen en preparatoria, la observación directa. Aquí nosotros vemos el comportamiento de los estudiantes, vemos sus expresiones, vemos el desarrollo de su lenguaje. Cuando hacemos un trabajo grupal, vemos si se integra, si no se integra, si es que, por supuesto, entendió el cuento o se integra, sobre todo a la dramatización, que es bastante fundamental en el cuento. Listo, profe. Otra pregunta sería, ¿podría compartir cómo relaciona los indicadores del logro con los objetivos pedagógicos a utilizar un cuento? Claro que sí, aquí establecemos los indicadores de logro alineados con los objetivos o con la destreza pues de nuestros ámbitos de aprendizaje. Si el objetivo, por ejemplo, es mejorar la comprensión oral, pues el indicador también tendría que ser que responda a preguntas, que arme un pequeño diálogo, que cuente un pedacito del cuento, de esa forma, profe. La profe, otra pregunta sería, ¿de qué manera se emplean los cuentos para observar y evaluar la aplicación de un enfoque sociocultural entre los niños de un grupo? Pues aquí utilizaríamos los cuentos direccionando primerito el contenido del cuento para que los chicos puedan, como decíamos antes, acercar esta realidad, aterrizarlo en algo concreto donde ellos puedan conocer las diferentes situaciones, las diferentes culturas, y de pronto hasta, como hablábamos antes, de la discriminación, a veces por no conocer el entorno que nos rodea. Ya, profe. Otra pregunta sería, ¿cómo se puede evaluar el nivel de comprensión literaria de un cuento? Pues, profe, esto lo haríamos mediante el trabajo, podría ser individual o grupal. Entonces vemos si es que ha entendido, si es que ha comprendido la narración del cuento, vemos si es que él y los compañeros pueden interactuar, es decir, realizar el trabajo grupal o el trabajo individual de lo que han entendido, profe. Y veíamos que si es que ellos comprendieron el cuento, y sobre todo también en cuanto a la expresión oral, vemos si es que ellos pueden replicar, como decían antes, un pedacito del cuento, o la moraleja del cuento, los personajes principales, los que hacían, realizaban acciones positivas o acciones negativas. Ya. En ese caso, ¿cómo evaluaría el progreso al momento de utilizar los cuentos? Profe, aquí trabajaríamos sobre todo con algunos amiguitos que veamos que tengan falencias, por ejemplo, en el lenguaje. Entonces, si a veces no son capaces de expresar una oración, por ejemplo, vamos evaluando, vamos motivando a que de pronto ya en el siguiente cuento que lo leamos, pues ya sea capaz de entablar una o dos oraciones, así no sea un diálogo, pero vamos a ir viendo cómo van progresando. Sobre todo cuando se lo hace individualmente, nosotros como docentes, pues ya conocemos la capacidad de los chicos y vamos motivando para que vayan mejorando. Ya listo, profe. Para ir finalizando, una de las últimas preguntas es, ¿existe algo relacionado con el uso de los cuentos que no hayamos mencionado nosotros y que a usted le gustaría decirnos? Eh, Profe, los cuentos son una herramienta muy versátil porque nos permite trabajar muchos aspectos académicos, emocionales, como decíamos, funciona como un eje transversal, que es muy importante y algo muy también significativo es que los chicos se interesan, porque cuando nosotros llegamos al aula, le damos un espacio para que ellos tomen el juguete que desean, ellos van primerito al cuento. Entonces les fascina mucho, sobre todo lo que es los dibujos grandes. Bueno, así no sepa leer, él ya se imagina, él interpreta, están muy curiosos por los cuentos. Entonces, profe, los cuentos, como decía antes, es una herramienta muy versátil que nos permite, pues, aprendizajes significativos. Es un recurso didáctico muy,
muy llamativo y sobre todo es de bastante interés de los chicos. Ya, profe, muchísimas gracias por habernos ayudado con esta entrevista. Las respuestas que usted nos ha dado nos ayudarán para sistematizarlas y poder continuar con nuestra investigación, que es nuestro proyecto de tesis. Muchísimas gracias de mi parte y de mi compañera Nay. Claro, chicos, muy gustoso de colaborar con ustedes, pues esta investigación me parece muy interesante porque no hay mucho material sobre esto y si es que podríamos obtener, como ustedes mencionaban al inicio, un proyecto novedoso, nuevas técnicas, nuevas estrategias para el manejo de cuentos, sería muy interesante, profe, conocerlas cuando termine ya su proyecto. Ya, profe, muchas gracias. Eso ha sido todo. Listo, chicos.